crecí en una familia alcohólica. Papá desde muy pequeña me daba alcohol porque era una niña demasiado traviesa y siempre me dio alcohol. Cuando llegué a poder yo misma consumir mi propio licor sin que me lo diera nadie, llegué a las calles. Llegué a las calles a la edad casi de 18, 20 años, con tres hijos, mendigando. Fui muy ladrona, pero yo pedí muchas veces en la calle, muchas veces me humillé, muchas veces me golpearon, muchas veces me maltrataron, porque el mundo donde vivía era ese, pues, el alcohol, las drogas, la prostitución, el robo. Alcohólicos Anónimos en mi vida llegó van a ser el lunes 24 años. Me pasó el mensaje un hijo mío que era boxeador y todos los días trotaba por el mismo lugar, en Caricuao. Y allí él le llamó la atención el cartel. ¿Tiene usted problemas con su manera de beber? Alcohólicos Anónimos es una solución. Alcohólicos Anónimos para mí ha sido volver a vivir, volver a ser, volver a sentir, volver a ser un ser humano, porque realmente no lo era cuando estaba en las garras del alcohol. Realmente Alcohólicos Anónimos para mí me ha devuelto la vida, me ha devuelto a mis hijos, me ha devuelto mis nietos. Me gustaría decirle a las mujeres que sí hay un sitio para nosotras, que sí hay un recinto donde podemos recuperarnos, donde podemos llenar nuestra vida de amor, que podemos llenar nuestra vida de regocijo, que podemos no curarnos del alcoholismo, pero sí detenernos, ser unas mujeres nuevas, útiles y felices, que sí hay manos amigas que pueden ayudarlas. Invito a los grupos de Alcohólicos Anónimos. En Caracas hay muchos grupos que vengan, que no teman. Bueno, un testimonio de una mujer que nos ha enviado el grupo de Alcohólicos Anónimos, de AA. Aquí estoy acompañada de Johnny Marchán, profesor en educación especial, psicopedagogo, especialista en el área de prevención del consumo de drogas, director académico y ponente permanente de la Cátedra Libre Antidrogas de la UPE. Bienvenido, profesor. Buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir, y me comentaba sobre este testimonio que ella es una heroína. Sí, totalmente. Es una chica que, como ella misma lo dice, desde muy joven empezó el consumo, el típico tercero o cuarto año de bachillerato. Lamentablemente su final fue durmiendo en un basurero. Entonces allí fue el tocar fondo para ella, y fue cuando se dio cuenta de que tengo que buscar ayuda, y gracias a Dios, o como dicen ellos, al poder superior, pues encontró ese apoyo en Alcohólicos Anónimos, quien le brindó totalmente la ayuda permanente, y hoy en día es una profesional, madre de excelentes hijos y hasta abuela hoy en día, a pesar de lo joven que es. Qué bueno, profesor. Y el profesor está muy de cerca de los pacientes de AA. ¿Se les dice pacientes? Sí, miembros. Miembros de AA. Ahora, profesor, vamos a comenzar por lo más básico, y entendiendo que el alcoholismo no se cura. ¿Qué es el alcoholismo? El alcoholismo es una enfermedad progresiva, silente, que entra en la vida de cualquier ser humano sin pedir permiso. Es una enfermedad, como tú dijiste, incurable. Y interesante tenerlo como enfermedad y no como un vicio, que socialmente se habla, es que esa persona es muy viciosa. Entonces, si vemos al alcoholismo como una enfermedad, entonces tendremos que verlo como un cáncer, como cualquier otra enfermedad grave que te pueda quitar la vida incluso, porque el final del alcoholismo es la muerte. Pero si lo atiendes atentamente, que también es algo complicado, pudiéramos hablar de los pasos que sigue el Alcohólicos Anónimos para determinar cuando una persona está en proceso de curación. Ellos tienen los 12 pasos que le permiten a las personas que ingresan allí tener una posible solución a su problema. Y parte de ese primer paso es aceptar que eres un enfermo del alcoholismo. ¿Y cómo lo aceptamos? ¿Cómo sé yo
que estoy o no, vale, eso es un traguito que yo me he hecho, bueno, de vez en cuando. Acabas de decir la clave, porque cualquier persona que va a una reunión social, quizás le inviten un trago y lo acepta. Pero ese trago es el principio de muchos tragos si no es capaz de controlarlo. Entonces, ¿qué significa ser capaz de controlarlo? Me imagino que tú en experiencias que has tenido con amigos o amigas, muchas veces te dicen, tranquilo que yo lo controlo, yo paro cuando quiera. Y eso es en los primeros consumos. Lamentablemente pasa un tiempo que la persona pierde el control del consumo y entra en las líneas pues, del consumo, vamos a llamarlo adictivo, dependiente. Y allí comienza toda una historia del enfermo alcohólico. ¿Y eso en cuánto tiempo pasa? Porque, bueno, muchas veces el adolescente empieza a tomar desde el liceo, pero bueno, no pasa nada y esto lo va llevando a la vida adulta y va como aumentando ese consumo, pero la persona no es agresiva, se toma y se va a dormir. ¿Hasta qué punto una persona se le puede considerar, no, mira, él es alcohólico, tiene la enfermedad? El cómo etiquetarlo ya de alcohólico. Hablemos un poquito de la evolución de una persona alcohólica. Tal cual como tú dices, pudiera estar empezando en los inicios de estudios de bachillerato, estamos hablando de 11, 12 años, los jóvenes pues comienzan a inventar, yo lo viví, no sé si tú lo viviste en el liceo, el chico, la chica que siempre llevaba una botellita escondida en el maletín y posteriormente eso era el consumo de muchos. Ahora, ese de muchos, no es que todos terminaban alcohólicos, pero siempre hay uno que lamentablemente se queda instalado en el consumo. ¿Y cómo eso que se queda instalado en el consumo? Estamos hablando detrás de cámara de que ahí nosotros tenemos un gen que te da la predisposición del consumo de alcohol, pero nadie sabe eso. O sea, nadie llega a un momento de su vida y me voy a hacer un examen para ver si tengo el gen predisposición de alcohol. Y lastimosamente lo descubres en tu propio cuerpo, en tu propia vida. ¿Cómo se inicia esto? Quizás por curiosidad. Si nosotros vemos las estadísticas de consumo en Venezuela, estamos hablando de que el inicio es a partir de los 8 años. Entonces, si tú piensas que hacíamos nosotros a los 8 años, jugar. Pero ahora, ¿qué está pasando en la vida de estos niños que a los 8 años ya están en consumo? Entonces llegas a los 15 y 17 y ya tú eres un consumidor social con gran data. De allí a que llegues a los 20 y te conviertas en alcohólico, es un paso simplemente. Entonces, es estar atentos, nosotros los padres, de qué está pasando con nuestros chicos, cuál es la compañía de nuestros chicos y obviamente eso nos va a dar de repente un perfil de qué está pasando con él, qué tan permisivos somos en la casa con el alcohol y cómo es mi relación yo adulto con la estructura del consumo de alcohol, ya sea en reuniones sociales o simplemente yo estando solo en mi casa. Ahora vamos a llevarlo, profesor, a la parte femenina, el alcoholismo femenino. Bueno, precisamente ahorita en Alcohólicos Anónimos, ellos están en la promoción del mes de la mujer y obviamente es un llamado de atención a que hay unas puertas abiertas a las cuales pueden acudir. ¿Qué pasa con el consumo en las mujeres? Estamos acostumbrados a que literalmente el borracho es el hombre, pero ¿qué pasa cuando es la mujer? Bueno, hay más estigmatización en cuanto a ella, es más juzgada. Entonces, hablar de mujer es hablar de sombreros y sombreros de responsabilidades, como diría Virginia Satir, cuando dice de que y la mujer nada más es simplemente mujer. No, la mujer es mamá, es hermana, es hija, es amiga de alguien. Entonces, si te das cuenta y le pones como líder familiar, hay una serie de roles que tiene que cumplir la mujer en la sociedad que la obliga a que debe tener una imagen inmaculada, la siempre virgen, la que no hace nada malo y todo es perfecto, pero lastimosamente la realidad es que la mujer, tan igual que el hombre, pudiera caer en esta enfermedad, pero el ocultarse ante la sociedad para que no sepan que yo soy alcohólica, para que mis hijos no sepan que yo soy alcohólica, y si es que yo acepto que soy alcohólica, es lo que no va a permitir de que yo llegue de repente a las puertas de Alcohólicos Anónimos a tiempo. ¿Y qué significa a tiempo? Que yo no termine en la calle durmiendo en un basurero, que yo no termine prostituyéndome o que termine mezclando otras sustancias porque ya el alcohol no le brinda la satisfacción que ella sentía. Entonces, más que todo,
ya sea mujer o sea hombre, es llenar un vacío emocional. Porque siempre hablamos del alcohol, satanizando el alcohol. Obviamente el alcohol tiene su grado de importancia, pero también tenemos que hablar de nuestra vida emocional. Cómo nuestra vida emocional, que no está bien cargada, bien nutrida, llena de esa energía nutridora que te permite ser un ser humano estable, lo estás buscando en una sustancia paralela, que es el alcohol o cualquier otra de las drogas que no se han mencionado, pero que están en el aire. Yo ayer estaba leyendo precisamente un PDF que mandó el grupo de alcohólicos, envió el grupo de Alcohólicos Anónimos, y decía un testimonio de una mujer que ella se sentía Superman, ella se sentía una heroína cuando acudía a la bebida. Entonces, ¿cómo se ve la mujer cómo se le pudiese denominar? ¿Cuáles son esas preguntas que pueden ellas hacerse para decir, sí, tengo un problema? Bueno, en Alcohólicos Anónimos hay todo un cuestionario, como de 20, que tú debes responderla, y si te da la mitad más una, en sí, preocúpate porque hay un problema que está instalándose. El consumidor de alcohol nunca va a pensar que va a estar inmerso en la enfermedad del alcoholismo. ¿Por qué consumimos alcohol en la mayoría? Porque estamos divirtiéndonos, porque estamos con un grupo de amigos socializando, aunque hay otros que simplemente lo disfrutan en casa para escuchar música o mientras están limpiando su casa también, porque el alcohol no tiene un motivo especial. En Latinoamérica el motivo es: se murió alguien, bautizo de alguien, me gradué, me despeché, me enamoré. Siempre hay una excusa para darle la bienvenida a cualquier trago, y obviamente Venezuela no se escapa de esas estadísticas. Entonces, una mujer en este caso que no está atendiendo a sus hijos adecuadamente, que sus hijos viven discutiendo, le deja el alcohol y ella simplemente los castiga, no los premia y no está pendiente de ellos aparte, pierde su trabajo, sus amigas ya no quieren estar con ella porque al principio era la más divertida, pero ya como que les causa problemas, las hace pasar vergüenzas en las calles. Entonces, estos son pasos lentos, progresivos, que van llevándola a ella, lamentablemente, quizás en un futuro muy cercano, a tocar ese fondo que nadie quiere tocar. Y ojo, es necesario que un enfermo del alcohol toque fondo. Porque del fondo, ¿cuál es lo que viene? Subir. Es el único paso que viene. Pero cuando toca fondo y te das cuenta de que ya perdiste todo, es el primer incentivo para buscar las puertas de Alcohólicos Anónimos e ingresar pues a estos 12 pasos que le permiten encontrar esa solución de vida. ¿Y qué pasa cuando no toca fondo, sino que, bueno, tengo un problema en el trabajo, estoy estresada y voy a tomar, y entonces resulta que ese voy a tomar se convierte en que estás tomando cada 5 días? No eres agresiva, no eres una persona que cambia absolutamente con la bebida, pero la bebida está presente allí. O sea, te tomas una botella y tienes que tomarte la siguiente. Bueno, imagínate a esa amiga que tú conoces que llega a la reunión con un moñito y todo así medio mojigata, diría alguien, y de repente al tercer trago ya tú la ves bailando sobre la mesa, el pelo suelto. Entonces, esos son los estragos que hace el alcohol. Pero ¿cuáles son los pasos para llegar a esa dependencia, a esa adicción? El primer paso es que todo el mundo arranca o consume por curiosidad, a ver qué se siente, a ver qué pasa, y allí tú vas generando una tolerancia, porque de repente quizás con un trago te mareabas, pero pasa el tiempo y pasa ese trago, pasa el segundo, pasa el tercero, y allí es que vuelves a sentir lo que sentiste la primera vez, y en ese interín pasan 20 tragos, y con 35 tragos es que sientes lo que sentías apenas en el primero cuando empezaste por primera vez. A eso es lo que se le llama tolerancia. Aumentar la capacidad de ingesta, que eso puede pasar con el alcohol o cualquier otro fármaco que tengamos en casa. Por ejemplo, un dolor de cabeza, te acostumbras a tomar tanto un acetaminofén que ya una no es suficiente. Entonces pasas a 2 pastillas. Entonces ahí vas aumentándose. La curiosidad. Luego te quedas con el consumo social, que es que ya tú vas a las reuniones y consumes normalmente, y tú dices, yo lo controlo. Y ese yo lo controlo es efectivo, tú lo controlas. Pero llega el momento en que, como tú dices, tomo 5 veces a la semana, o cuando llega el viernes, sábado y domingo, es con el alcohol porque tengo que desestresarme, tengo que pasarla bien con mis amigos, o simplemente, imagínate una mujer con 5 hijos,
y los últimos 3 es recién nacido, 1 año y 4 años, y siente que el alcohol le brinda esa protección emocional para sentirse bien. Entonces ahí entras en un hábito de consumo. Y cuando entras al hábito del consumo, pierdes el yo lo controlo. Hay una línea invisible que te lleva a la adicción. Y cuando te preguntan, ¿en qué momento te volviste alcohólica? Mira, no sé. Lo que sé es que un día amanecí en la cama con otra persona que no era mi esposo. Ay, Dios. Y eso me preocupó. Y eso pasa. Entonces, esas son las medidas que de repente, sea mujer o sea hombre, deben tener claro, porque como ventaja tenemos, entre comillas, de que el alcohol es socialmente permitido. Y al estar socialmente permitido, no vemos nada de malo en su consumo, pero tenemos que tener cuidado como cualquier otra sustancia que tengamos en la calle llamada droga. Comunidad de Alcohólicos Anónimos. Llego a Alcohólicos Anónimos hace 10 años, en el 2012, con una vida completamente destruida, ignorante de que el alcoholismo es una enfermedad incurable que solo se detiene no tomando ese primer trago. Cuando llego a Alcohólicos Anónimos y no voy a entender eso, e informarme que si hay una solución, que Alcohólicos Anónimos me ofrece una solución y que a través del programa de sus 12 pasos puedo conseguir tener un cambio de vida, practicando esos 12 pasos, haciendo un cambio de actitud, aceptando que tengo una enfermedad que no puedo tomar y aprendiendo a vivir. Alcohólicos Anónimos para mí ha sido el salvavidas, ha sido lo mejor que ha podido pasarme. Yo que vengo de toda esa destrucción de vida y he podido reconstruirla paso a paso en este tiempo. Estoy agradecida con Dios, obviamente, y con Alcohólicos Anónimos. Si funciona, si funcionó en mí, puede funcionar en todo aquel que tenga el firme deseo de dejar de beber. Mujer, tú que estás allí, que me estás escuchando, sí hay una solución. Sé determinada y da ese paso. Alcohólicos Anónimos funciona. Bueno, otro testimonio que nos ha enviado el grupo de Alcohólicos Anónimos. Siempre ellos están pendientes, todo el tiempo nos están enviando información, bueno, porque han visto de frente la gravedad que esto tiene en la sociedad. Hay gente que nos ha enviado mensajes. Uno de ellos dice que el alcohol es una enfermedad que no tiene género. Y hablando de eso, vamos a diferenciar cuál es la diferencia del alcoholismo femenino y el alcoholismo masculino. Si vemos los resultados, no hay diferencia. Porque cuando terminas siendo alcohólico, pierdes todo, como te lo he dicho anteriormente. Sin embargo, sí hay unas diferencias desde el punto de vista fisiológico. Por ejemplo, en el consumo de ustedes las mujeres es totalmente distinto al consumo de nosotros los caballeros. ¿Por qué? Porque la mujer metaboliza mucho más lento la cantidad de alcohol que consume en comparación del hombre. Por ejemplo, un hombre se toma 2 botellas de alcohol y, bueno, tú lo ves aparentemente tranquilo, no pasa nada, pero el hígado está forzado, trabajando y trabajando para metabolizar eso lo más pronto posible. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, tú un 10% de ese alcohol lo sacas a través del aliento, de la respiración y de la orina. Entonces, hay muchos, no sé si tú has escuchado que dicen, tranquilo, que mientras yo esté tomando, comiendo y orinando, yo no me rasco. Y una mitología, puros mitos. Entonces solamente sale de tu cuerpo el 10%, el otro 90% queda en tu cuerpo dando vueltas y pasando por el hígado para que siga metabolizando. Entonces, mientras que un hombre metaboliza esas 2 botellas de alcohol, por exagerar simplemente el tiempo, en 1 hora y media, la mujer tarda 5 horas. Y lastimosamente no tenemos un consumo social real que tú dices, voy a tomar 2 o 3 tragos y me voy para mi casa. Esos 2 o 3 tragos es el inicio para saber si gusta o no gusta para continuar. Y luego al día siguiente, el orgullo de presentarlo en Facebook, todas las botellas que consumimos. Entonces, desde el punto de vista orgánico, vemos una diferencia bien grande en cuanto al consumo del hombre y el consumo de la mujer. Pero como te dije antes,
la conclusión y el final siempre va a ser lo mismo. Desde el punto de vista social, recuerda que mujer es sinónimo de mamá y esa figura es la figura pues plus ultra de cualquiera de nuestros hijos. Entonces, un papá alcohólico quizás se va de la casa y queda la figura materna y llega el comentario de que mamá solo hay una. Pero ¿qué pasa cuando es la mamá la que está en el mundo del alcohol? No existe una figura paterna y tenemos unos hijos de 8 y 14 años que están en plena evolución. Entonces, allí socialmente vemos cómo vienen las rupturas dentro de la familia y cómo lamentablemente vemos niños que van a tener problemas a nivel escolar, que van a tener problemas de violencia entre sus propios géneros o su propio grupo etario y es un problema, vamos a llamarlo grave desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que, como te dije antes, la figura mujer es sagrada, no enferma, es Superman prácticamente, pero lastimosamente cuando la enfermedad toca las puertas, y ojo, esta enfermedad es progresiva. Tú hablas de que, ónchale, me dio un cáncer, pero te dio y tú no sabes por qué te dio. Pero el alcoholismo, tú sí sabes por qué te dio el alcoholismo. Consumiste, consumiste y consumiste y paraste cuando ya viste que no había más nada que hacer. Pero eso es un trabajo de conciencia porque tú no sabes que vas a llegar al alcoholismo y consumes con amigas, en grupo, sola, hasta llegar al final que lastimosamente es el que termina con Alcohólicos Anónimos. Ahora, yo dejé el alcohol, yo lo dejé y tengo 3 años que no bebo. Si me ofrecen, puedo caer y caigo, pero bueno, soy consciente y ya no lo voy a hacer más. Puedo llegar al punto donde ya estuve, donde toqué fondo, puedo volver a ese punto exactamente si vuelvo a caer. Tocaste varios puntos en uno solo. El primero, una persona que ya tiene un trabajo, por ejemplo, llegaste a Alcohólicos Anónimos, trabajaste los 12 pasos que lo mencionó la chica ahorita y que son los 12 pasos. Primero, aceptar que eres alcohólica. Segundo, hacer un inventario personal de cuáles fueron esas características que te llevaron a ser alcohólico. Tercero, incorporarte ahora a unas nuevas características, un nuevo carácter en donde te vas a privar del consumo, te vas a abstener del consumo, luego te metes dentro de un poder superior, porque ya hablamos de poder superior, porque tampoco hay religión en Alcohólicos Anónimos. Tú puedes ser católico, budista, seguidor de Alá, lo que sea, siempre y cuando tú lleves la creencia de un poder superior. Cuando te aferras a ese poder superior, dices que ya no tienes la fuerza para tú sacarlo, sino se lo das todo a ese poder superior, allí comienza el proceso de la aceptación, de avanzar hacia, no la cura, sino la abstención y llevar una vida, entre comillas, con calidad, y terminas como última fase ayudando a otros. Entonces, si unimos esos 12 pasos, resumidos como te lo hice, en qué pasa cuando yo estoy consumiendo. Entonces, obviamente, si tienes 3 años que no consumes y se te ocurre, voy a celebrar que tengo 3 años que no consumo, perdiste 3 años de trabajo. Vuelves otra vez a ese último día de consumo, vuelves otra vez a esa resaca y empiezas el trabajo de cero, esos 3 años. Ahora, si bien es cierto que es como un poquito cruel esta enfermedad, también hay que establecer de que las recaídas en el proceso de sanación también son naturales con cualquier sustancia. No nada más estamos hablando con alcohol, con cualquier sustancia. Las recaídas son parte de esta sanación. ¿Y en qué consiste la sanación? ¿Que se curó? No. El alcoholismo es incurable, es progresivo y si no te detienes a tiempo en el consumo, lastimosamente terminas en las 3C y no es en el centro ciudad comercial. Terminas en la clínica, que es la primera C, terminas en la cárcel, que es la segunda C, o terminas en el cementerio, que es la tercera C. Esos son los 3 caminos que puedes encontrar en el alcoholismo no controlado. No hay más para dónde agarrar. Entonces, allí hay que tener claro que el alcoholismo, a pesar de que es incurable, lo puedes detener cuando tomas conciencia trabajando en Alcohólicos Anónimos con esos 12 pasos y hoy en día tienes 3 años y dices, tengo 24 horas limpios, hoy no voy a consumir. Entonces, porque aquí no se piensa de que me voy a planificar para dentro de un año que no voy a tomar. No, aquí la planificación es de 24 horas para que no te dé estrés, para que no te llenes de ansiedad, no te den ataques de pánico. Tu preocupación hoy es simplemente hoy no consumo.
Y cuando vienes a ver durante 12 años diciendo por hoy no consumo, la celebración interna y el gozo es mucho más grande. Es grande. Bueno, atención con las 3C que dijo el profesor. Atención. Si en este momento nos están viendo personas que ya han aceptado, que saben, que ellos saben que tienen un problema con el alcohol, ¿cuáles son las coordenadas para dar ese primer paso no a la sanación, sino pudiese llamarse así, aunque no se cura, pero... La sanación espiritual. La sanación espiritual. ¿Cómo pudiesen hacer ellos? ¿A dónde van? Fíjate, si nos está viendo una persona que constantemente sus amigos le dicen, deja de tomar, baja el consumo, y tú te analizas y dices siempre, pero es que yo siempre le digo a ellos que yo lo controlo, y efectivamente yo lo controlo, preocúpate. Porque no es lo mismo tener 20 personas a mi alrededor que me digan, controla tu consumo, a que simplemente seas alguien que toma un solo trago en diciembre para celebrar el año nuevo y no tomo más. Es mi caso. Hay una preocupación. Esa preocupación de esa persona que ve tantas personas, incluyendo sus hijos y sus familiares, busque cerca de su casa una iglesia. Y en esa iglesia, por lo general, hay una oficina de alcohólicos anónimos, donde se reúnen a una determinada hora para brindar atención. Quizás no diga que es alcohólico, simplemente vaya, siéntese en un rincón y escuche. Porque ¿qué pasa? Que tú vas a Alcohólicos Anónimos y tú dices, pues que esta gente está enferma, yo no soy así como ellos. Pero yo no soy así como ellos porque de repente yo, que soy el alcohólico, tengo una adecuada vestimenta y en Alcohólicos Anónimos llegan personas de cualquier target social. Entonces, si yo veo a alguien que está llegando sucio, que está llegando descalzo y con mal olor, yo digo, es que yo no soy así. Y resulta ser que él está viendo un espejo de lo que puede ser su futuro inmediato. Pero mientras ese camino lo vas recorriendo, pues te estás viendo al espejo como lo estás viendo ahorita. El de chaqueta, el que tiene un trabajo formal, el que tiene una linda familia, pero que siempre hay una pelea dentro de casa, producto del alcohol. Entonces es momento de acudir a Alcohólicos Anónimos como primer paso, escucharlos y se van a dar cuenta, porque así comienza el enganche, de que cuando comienzas a escuchar lo que ellos dicen, que es la vida de ellos, y te das cuenta que la tuya se parece mucho a la de ellas, a pesar de que físicamente no son iguales, entonces allí puede empezar un primer paso de decir, yo soy alcohólico y quiero cambiar. Hola, mi nombre es Jenny y soy alcohólica. Pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Mi experiencia es que la primera vez que probé el alcohol, la sensación fue tan elusiva, tan liberadora, tan alegre, que creí haber conseguido el antídoto de todos mis males. Más tarde, la situación fue empeorando, poco a poco y progresivamente. Empecé a desarrollar lo que más tarde conocí como los síntomas de la enfermedad del alcoholismo. Uno de ellos es las lagunas mentales, periodos de tiempo mientras estaba en la ingesta alcohólica que no recordaba nada de las cosas que hacía y de las cosas que sucedían. No recordaba cómo llegaba a casa y así empecé a tener muchísimos problemas. Otro de los síntomas es el cambio de personalidad. Una persona jovial, tranquila, alegre, me convertía en una persona totalmente diferente. El otro de los síntomas que más me impactó es que una vez que empezaba no podía parar. Yo decía, voy a tomarme 1 o 2 cervecitas, y cuando empezaba no podía parar. Por más que tratara, por más que tuviese algún compromiso que cumplir, no podía parar y por eso no podía llegar a cumplir mis compromisos ni regresar a casa. La primera persona que se dio cuenta de mi problema fue mi madre y fue la que me sugirió o me llevó a Alcohólicos Anónimos. Me dijo que esa situación no era normal para una joven de 16, 17, 18 y 19 años. Cuando estuve en mi primera reunión, no creí en realidad que yo tuviese este problema. No me identificaba como una alcohólica. Y por supuesto, pues me fui, no me quedé. Pero al pasar de los años, como 4 o 5 años después, bajo el látigo del alcoholismo,
mi enfermedad fue progresando cada vez más y mi situación empeoró cada vez más. Entonces, en ese momento, ya derrotada, busqué ayuda en Alcohólicos Anónimos. Conseguí personas que, al igual que yo, tenían esta enfermedad. Me recibieron y me delinearon un programa de acción, un programa de 12 pasos que he llevado a mi vida y he podido conseguir recuperarme para ser una madre, una hermana, una hija y una mujer digna de la sociedad. Para la fecha tengo 22 años sin beber gracias a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Otro de los testimonios que nos ha enviado la gente de AA, Alcohólicos Anónimos, los tenemos aquí. Alcohólicos Anónimos Venezuela, gracias a ellos siempre están pendientes, nos envían información actualizada y han dejado en nuestro post un comentario con los teléfonos. Puedes conseguirnos a través del 0501 sobrios, lo que es lo mismo, 0501-762-7467. Está allí en los comentarios. Igual lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Ya está conmigo Mariana Bello, Miriana Bello, psicóloga. Número de federado 5730. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí. Bueno, estamos hablando de alcoholismo femenino. Así es. Y bueno, muchas cosas que tocar. Hay gente que deja un comentario por aquí y dice que tengo amigas que toman todos los días, fines de semana, cerveza, son casi adictas. Incluso a mí me dicen aburrida porque no quiero. Sí, eso es típico, que a veces creemos que el alcohólico es el que toma todos los días. Cuidado, porque el alcohólico es el que necesita, que tiene una dependencia con el alcohol, que necesita el alcohol para sentirse feliz, para sentirse bien. Entonces, el hecho de que ya tú necesites, así sea solamente los fines de semana, el alcohol para relajarte, para sentirte feliz. Ay, no, el fin de semana yo me relajo con mis amigas, pero la botella no puede faltar. Y si no hay botella, entonces no hay relajación, no la paso bien. Hay un problema. Puede ser que estés entrando en el alcoholismo, porque a veces lo asociamos como que es el borracho o la borracha que todos los días tiene que tomar. No necesariamente todos los días. Es que tengas la necesidad imperiosa de tener alcohol en tu vida para poder sentirte bien. Entonces está relacionado con el hecho de sentirme bien, del bienestar, de la felicidad, que lo ves es en el alcohol. Y en ese test que usted me comentaba en el corte, Ajá. que de pronto es más corto, Ajá. Sí. ¿Cuáles son esas preguntas? Sí, hay un test, el test de Case, que lo nombra mucho el doctor Ramón Acevedo. Hay 4 preguntas importantes que debes hacerte para ver si sospechas que eres alcohólica, ¿no? O alcohólico. La primera es, ¿en algún momento de tu vida has dicho, oye, de verdad que estoy tomando mucho? Estoy gastando mucho dinero en alcohol, o de verdad que no me siento bien si no estoy tomando. O sea, que hay un vestigio de reconocimiento en algún momento. Esa es la primera pregunta. La segunda es, en algún momento mi familia, mis amigos, mis hijos, mi esposo me ha dicho, oye, vale, pero deja de tomar tanto, todo el tiempo estás tomando, mira como el papel que estás haciendo, el papelón que estás haciendo, ¿no? Esa es la segunda pregunta. La tercera es, en algún momento he tenido ese ratón moral, ese guayabo moral, es decir, oye, ayer no me acordé lo que hice después de tal hora. Oye, amanecí en la cama con otro o con otra y no me acuerdo cómo llegué aquí. Oye, de verdad que me gasté todo el sueldo en alcohol. Ya no tengo ni siquiera para el mercado. Esa sería la tercera pregunta. Y la cuarta es, ¿en algún momento te has tenido que, por eso que llamamos el ratón, ¿no? Al día siguiente tomé mucho y al día siguiente he tenido que recurrir a las pastillas o a seguir tomando para sentirme bien? Son 4 preguntitas. Ahora, si nada más me respondes una positiva, es probable que puedes estar cayendo en el alcoholismo, pero no necesariamente. A lo mejor estás abusando del consumo de alcohol, pero no entras en el alcoholismo. Si me respondes 2 positivas de esas 4, es probable que estés entrando en el alcoholismo. Pero si me respondes 3 o 4 de estas preguntas en forma positiva, definitivamente
¿eres un alcohólico o una alcohólica? Esas son 4 preguntas sencillitas, pero que te llevan a reconocer, que es el primer paso, y con eso estoy totalmente de acuerdo con el invitado anterior. Lo primero es reconocer que tengo una enfermedad, porque al final el alcoholismo es una enfermedad que te inhibe esas endorfinas naturales, que son las que te hacen sentir bien, los neurotransmisores que te hacen sentir bien, la serotonina, la dopamina, que normalmente nosotros desarrollamos de forma natural para sentirnos bien. Nosotros como seres humanos, que somos químicos, ¿verdad? O sea, somos, como digo yo, somos química en un cuerpo, en un frasco. Nosotros tenemos los propios químicos para sentirnos bien. La búsqueda de la felicidad, que muchas veces la gente cae en el alcoholismo buscando, con esa búsqueda de la felicidad. Entonces, como no saben ser felices, no saben buscar el bienestar digamos, a través del agradecimiento, me gusta lo que hago, buscando un propósito de vida. Como no lo consiguen, comienzan a recurrir, el primer trago de alcohol, como decía la entrevista anterior, el testimonio anterior, que decía, bueno, después que probé el alcohol sentí como que esto es lo que me hace feliz, porque allí comienza, ¿no? Esto es lo que me hace feliz, con el alcohol me desinhibo, con el alcohol me siento bien, entonces comienza, digamos, esa dependencia al bienestar. Al final es una dependencia al bienestar, porque al final todos, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos en la vida? Ser felices. Todos los que llegan a mis consultas, mis pacientes, sean alcohólicos, sean depresivos, sean ansiosos, tengan trastorno de personalidad, al final, ¿qué es lo que buscan? Quiero ser feliz, quiero dejar de sentirme triste en caso de la depresión, quiero ser feliz, quiero dejar de estar pensando en el futuro, los ansiosos. ¿Por qué? Porque quiero ser feliz, quiero vivir el ahora. Al final, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos el bienestar. Y el que comienza a abusar del alcohol, lo que está buscando en el alcohol es el bienestar, es ser feliz, porque no sabe hacerlo solo. ¿Y cómo lo hace? Fíjate, somos seres biopsicosociales, tenemos que partir de ese punto. Bio porque tenemos una genética y ya hay estudios que te demuestran que hay una predisposición genética a consumir alcohol. O sea, hay que primero ver, por eso siempre evaluamos historia familiar. ¿Okay? ¿Tienes algún familiar alcohólico o que haya abusado de sustancias, alcohol o sustancias, digamos, drogas, para sentirse bien? O viste que hay algunos antecedentes de suicidio en tu familia por alcohol, todo ese tipo de cosas se evalúan. Hay trastornos de personas depresivas en tu familia, porque está también, digamos, lo que es la depresión, la ansiedad, trastornos de personalidad, bipolaridad, están asociados mucho al consumo de alcohol. Ahí viene la parte psico, fíjate, te hablé de la parte biológica. Tenemos un componente genético hereditario importante con respecto al alcohol. Psicológico, todos venimos con ciertos rasgos de personalidad. Hay personas que tienden más a ser depresivas, a ser ansiosas, no saben buscar, digamos, la felicidad por ellos mismos. Y luego viene el componente social, es decir, en mi entorno se toma socialmente, veo a mi mamá o a mi papá que todo el tiempo están con una botella, mis hermanos, estoy en un ambiente social en donde todos los fines de semana, si no está el alcohol de por medio, la botella de por medio, no se arma la rumba, entonces yo empiezo a asociar felicidad, bienestar con alcohol. ¿Ves? Esos 3 componentes, biológico, psicológico y social, están inmersos en todo esto. Hola, mi nombre es Julia y soy alcohólica. Comencé a beber aproximadamente a los 17 años de edad. Llegué a la comunidad luego de 20 años de alcoholismo activo. Mis primeros años fueron agradables porque dejé de ser la persona introvertida que era, la persona tímida, para convertirme en una persona totalmente extrovertida, capaz de entablar conversación con cualquier persona. Esto fue cambiando con el transcurso del tiempo, ya que aumentó mi ingesta alcohólica y el tipo de bebidas que consumía. Dejé de beber bebidas suaves para comenzar a beber bebidas más fuertes. Asimismo también cambió mi personalidad, me convertí en una persona prepotente, autoritaria y violenta. Llegué a la comunidad luego de una laguna mental donde solamente sé lo que me contaron, porque realmente no recuerdo absolutamente nada. Ese día dije que ya no más, que ya no podía seguir bebiendo. Increíblemente, día siguiente estaba yo nuevamente consumiendo bebidas alcohólicas y una pregunta invadió mi mente diciéndome: ¿se te olvidó lo que te pasó la semana pasada? Yo realmente me había prometido a mí misma que yo no iba a volver a beber y sin embargo allí estaba bebiendo nuevamente. En ese momento fue cuando busqué en la página web de Alcohólicos Anónimos los números de teléfono
de ellos. En ese momento pues me atendió una persona, un compañero de la comunidad, que me dijo pues que el único requisito para pertenecer a la comunidad era solamente el deseo de dejar de beber. Me dijo también que eso me causó mucho impacto. Me dijo que los alcohólicos éramos homicidas, suicidas en potencia, y efectivamente yo había tenido pues líneas de suicidio. Debo decir que así fue que llegué a mi primera reunión de Alcohólicos Anónimos. No fue fácil, mis primeras 24 horas sin consumir ese trago no fue fácil, porque desarrollé cuadros depresivos debido a la abstinencia, pero tampoco fue difícil. A pesar de la ansiedad que pude haber sentido, no cedí ante el deseo de beber, solamente por esas 24 horas. No me comprometí a no beber ese primer trago por esas 24 horas que tenía por delante. Hoy día te puedo decir que estoy viviendo los mejores años de mi vida dentro de la comunidad, y dedico mucho tiempo de mi vida a llevar el mensaje a aquellas personas que al igual que yo estaban sufriendo sin saber que había una solución. Otro de los testimonios que nos ha enviado Alcohólicos Anónimos de Venezuela. Ya usted allí los tiene en su red. Fíjense, aquí nos envía un mensaje que bueno, lo voy a leer ahorita, pero antes este testimonio dijo una palabra. Estamos conversando con Miriana Bello, recuerde, psicóloga, y el testimonio menciona la palabra abstinencia. ¿Qué pasa si una persona, bueno, ya está tratando de dejarlo, pero cae en esto de la abstinencia? Entonces sale de un problema y puede entrar en otro. Bueno, la abstinencia es necesaria, es fundamental para poder, digamos, salir. No sales de la enfermedad, pero por lo menos siempre ser ese alcohólico que no toma más trago. La abstinencia es tu fin, debe ser tu fin, la abstinencia, no volver a tomar alcohol, porque como decía el invitado anterior, en lo que vuelves a tomar, bueno, es una copita. Es volver a empezar de nuevo, porque es lo que ocurre químicamente, vuelven otra vez tu mente, tu cerebro comienza a asociar el alcohol con esa producción de serotonina, de dopamina, de endorfinas que te hacen bien. ¿Y cómo hace para no caer en otra adicción? Porque entonces está como ansioso y le da por esto de la oralidad. Claro, pero es que justamente allí es donde vamos. ¿Cuál es el problema de base del alcohol, del caer en el consumo de alcohol? Normalmente el problema de base es porque hay un problema de depresión, un problema de ansiedad, un problema social, o sea, no, como decía el testimonio, ella no se sentía socialmente activa, que podía hacer una conversación, sino que era muy tímida. Entonces vio allí la solución, en el alcohol vio la solución, cuando más bien es el problema. O sea, está para un problema con un problema peor. O sea, por eso que yo siempre digo, el poder ir al psicólogo, la gente no sabe, hay que comenzar a fomentar esa educación de salud mental desde muy pequeños. Yo siempre digo, el mejor regalo que te puedes dar es ir al psicólogo desde muy temprano, porque te aprendes a conocer, a entender si soy una persona con tendencia depresiva, ansiosa, si tengo algún trastorno de personalidad, si tengo algún problema social, cómo poder solucionarlo. Primero aceptarlo, trabajarlo, para no caer en otras cosas como el alcohol, como las drogas, pensando que esa es la solución, cuando más bien es un problema mayor. O sea, el poder conocerme, el poder darme ese regalo, porque no hay digamos, en la sociedad se le da mucha importancia a lo que es la salud física. Fíjate que desde muy pequeño el bebé nace de el pediatra, para que lo pese, para que vea si está bien físicamente. ¿Qué pasa con la mente? Que realmente es la que gobierna todo, el cerebro es el que gobierna todo. Somos seres mentales y espirituales, y parece que eso es como que está en segunda opción, y por eso es que vienen todos los problemas. Por eso es que la gente busca en el alcohol una salida para ser feliz, para sentirse bien, o en las drogas, o en cualquier otra adicción. Entonces vamos a empezar por a internalizar que es importante, hay que darle la importancia que merece a la salud mental. Qué importante lo que dice Miriana, la salud mental. A lo mejor usted antes no lo sabía, pero ya, desde que usted ve este programa, ya lo sabe. La mente es importante. Aquí tengo algunos comentarios, ahora sí los voy a comenzar a leer. Aquí tenía una pregunta. ¿Y cuando el adicto no reconoce que está alcoholizado y por ende no busca ni permite ayuda? ¿Cómo se hace en este caso? Mira, lamentablemente, el primer paso para que realmente haya un avance es el reconocimiento.
Entonces, esta pregunta es súper importante porque a mí me han llegado pacientes de la mano, la mamá, el hijo, mira, aquí te traigo a mi mamá alcohólica. Y cuando tú, o sea, la llevo de la mano casi que obligada. Y cuando tú comienzas con la terapia, dicen, no, es que ella está empeñada en que yo soy alcohólica. Pero yo realmente no, yo nada más consumo, yo soy ¿cómo se llama? Tomo alcohol, pero socialmente, un traguito de vez en cuando no hace daño. O sea, no estás aceptando para que realmente haya un progreso en cualquier tipo de enfermedad, porque el alcoholismo es enfermedad como otras enfermedades mentales. Y el primer paso para tú poder avanzar es reconocer. Entonces, una cosa es que tú quieras ayudar a alguien, el apoyo social es fundamental, ayudarlo a que reconozca que tiene un problema. Pero si esa persona no reconoce que tiene un problema, que tiene una enfermedad, lamentablemente no puede avanzar. Entonces, reconocer que tengo un problema, reconocer que solo o sola no puedo enfrentar el problema del alcoholismo, no lo puedes enfrentar solo. Reconocer que necesitas ayuda y reconocer o dejarte ayudar, porque también entonces, sí, tengo el problema. Reconozco que soy alcohólica o alcohólico. ¿Qué voy a hacer? Entonces tú, bueno, mira, vamos a un grupo. No, a mí eso de grupos no me gusta. Yo te acompaño, te espero afuera. A mí eso de grupos no me gusta. Ok, bueno, entonces vamos con estos fármacos para que te ayuden a hacer. No, yo fármaco no quiero porque imagínate tú, ¿qué va a pasar con mi hígado? Ya tienes el hígado destrozado. O sea, creo que el alcohol ha hecho más efecto en el hígado que el fármaco que te voy a mandar. Y ya vamos a ver el hígado más adelante. Exacto. Que te diga, bueno, entonces vamos a comenzar con esta terapia. No, mira, pero es que eso no me... O sea, todo lo que yo te diga, realmente te quieres dejar ayudar. Reconociste, pero de verdad reconociste que tienes un problema. O sea, es realmente mirar dentro. Y eso es lo más difícil, porque eso es lo más difícil. No lo aceptan, no. Aquí dice Mariani, ¿qué otras maneras existen para sentir bienestar? Actualmente socializar implica consumir licor. No. Eso es una creencia. Fíjate, todos actuamos y nos comportamos en base a creencias. Realmente, ¿qué es una creencia? Es un supuesto que yo considero que es verdad, que es la verdad, pero es que realmente no es la verdad, es mi verdad, una verdad que yo compré de alguien. Si yo comienzo a escuchar desde pequeña que para ser feliz hay que tomar, o para pasarla bien hay que tomar alcohol, o si yo no tomo alcohol soy una aburrida. Esa es una creencia. Entonces, ¿cómo me voy a comportar? Voy a empezar a tomar alcohol. Voy a empezar, en el caso del alcoholismo o cualquier otra cosa, porque la creencia es la que te marca para cualquier cosa. Vamos a ponerlo en otra cosa. Todos los hombres son iguales. Si yo tengo esta creencia, entonces obviamente ya voy a ir predispuesta con cualquier hombre. Claro. ¿Okay? Porque todos los hombres son infieles. Entonces ya yo estoy pensando que me van a montar cacho para ir a buscar el celular, porque ya tengo esa creencia, estoy actuando en base a la creencia. O sea, realmente hay que mirar cuáles son las creencias que están de base al tomar alcohol. ¿Cómo decir que no cuando ya yo estoy en mi tratamiento de AA? Estoy, tratando. Y entonces me encuentro con todas esas fiestas, con todas esas reuniones donde me ofrecen trago. ¿Cómo psicológicamente esa persona puede hacer? Porque le llega el olor, no sé, todo lo que puede sentir. En las primeras de cambio es importante cambiar el estilo de vida. Si eras una persona que todos los días o que todos los fines de semana te ibas de rumba y tomabas, y estás en un proceso, ya aceptaste que eres alcohólica, aceptaste todo, digamos, todas las consecuencias que eso trae, las has visto, las has vivido. Entonces, es importante cambiar el estilo de vida, porque en las primeras de cambio, obviamente cuando estés en la fiesta sin tomar, tu cerebro va a decir, no me siento bien aquí, necesito tomar, y vas a caer más rápido. Es como que yo, por ejemplo, estoy haciendo una dieta, es lo mismo, y yo abro mi despensa y está llena de chocolates. ¿Sabes? Es una tentación muy grande. Voy a terminar cayendo. Entonces tengo que cambiar mi estilo de vida. Lo mismo con el alcohólico. Entonces, en las primeras de cambio, es preferible que busques la forma de sentirte bien, que seas feliz, pero con otras cosas. Hay muchas formas de sentirte bien, muchas formas de ser feliz. Primero buscar cuál es mi propósito de vida, empezar a conocerme, qué es lo que a mí me gusta, cuál es mi pasión. Pero a veces me vienen en la consulta y cuando yo les hago esa pregunta, ¿quién eres tú? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu pasión? Se quedan como que, no lo había pensado. O sea, que realmente no te conoces, realmente no sabes quién eres, no sabes qué te gusta. Entonces allí comenzamos a experimentar cosas. Que vamos a ver, hoy, ¿qué te parece si hoy pruebas pintar? O que conéctate con ese niño interior. ¿Qué te gustaba cuando eras niña, cuando eras niño? ¿Con qué jugabas? ¿Con qué te sentías bien? ¿Cuáles eran tus temas de conversación? Comenzar a conectar con ese niño interior para
que comiences a recordar quién eres, conectarte con tu esencia y allí comenzar a hacer esas cosas que te gustan, a descubrir, esto me gusta, esto no me gusta, me encanta bailar, me gusta escuchar música, soy sociable, no soy más introvertido, me gusta escribir. Grandes escritores, que no todo el mundo tiene que ser sociable. Ay, todo el mundo, el alma de la fiesta, no. Todo el mundo, entender y aceptar, yo soy como soy, me amo, me acepto. Por eso es que no necesito algo afuera. Estamos buscando la felicidad o el bienestar afuera, cuando realmente lo tenemos que buscar dentro. Mira, aquí está el doctor Roberto León, médico hepatólogo, gastroenterólogo. Bienvenido, doctor. Buenos días, mucho gusto y muchas gracias en invitarme. Estoy a la orden para su... Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. Y bueno, tenemos que hablar específicamente del hígado, que es su especialidad. Y usted tiene de esto bastante. Sí. Pero vamos a conocer entonces cuál es el hígado y cómo es normalmente nuestro hígado y cómo funciona. Sí, el hígado es un órgano que en volumen pues probablemente sea el más grande del organismo, se ubica en el abdomen, en el lado derecho, en una zona nosotros le decimos hipocondrio derecho, y bueno, tiene múltiples funciones, pero básicamente tiene una primera función de fábrica, vamos a decirlo así. En el hígado se fabrican diferentes sustancias, proteínas, hormonas, etcétera, que tienen que ver con una multitud de funciones en el organismo, y adicionalmente tiene una función de depuración, es decir, todo lo que son toxinas, todo lo que ingerimos en nuestra dieta, generalmente a través de un sistema de vasos sanguíneos que se llama el sistema portal, pasa primero por el hígado, que funciona como un gran filtro que metaboliza y nos protege de sustancias tóxicas y que finalmente pues son liberadas al resto del cuerpo sin todos estos problemas. Entonces el hígado en eso tiene una gran función, una función muy importante, por supuesto comparable al de otros órganos, no que sea más o menos importante que otro, pero sí definitivamente al enfermarse pues las consecuencias a las cuales se puede llegar pueden ser catastróficas, y a veces necesitándose inclusive un trasplante de hígado para poder salir de esa circunstancia. Ok, entonces vamos a entender cómo funciona un hígado que está normal, que está sano. Vamos a verlo, vamos a colocarlo aquí en pantalla para que el doctor lo explique. Sí, estas son las etapas. Cuando el hígado se enferma, cuando el hígado es atacado por diferentes causas, llámese alcohol, que es el tema central del programa, o de causas, por ejemplo, de hepatitis viral y multitud de enfermedades. El alcohol es una de muchísimas enfermedades que afecta al hígado. Pasa de esta etapa de lucir así, como ustedes lo ven en una carnicería, pues lisito, de color nacarado, marrón nacarado, pasa en algunos casos, más que todo cuando hablamos de alcohol y de problemas metabólicos, puede pasar por la fase de hígado graso, eso puede ocurrir, pero más comúnmente es lo que se llama la hepatitis crónica, donde el hígado está inflamado, donde hay algunos marcadores en sangre que nos dicen que algo está pasando, y luego el hígado sufre un proceso de cicatrización. Imagínense una herida, cuando uno se corta, cuando esa herida no sana adecuadamente, se forma una cicatriz que a veces puede ser exagerada, tipo queloide, vamos a llamarlo así, y pasamos a esta etapa de la fibrosis o cicatrización. Y finalmente, cuando no se le pone un correctivo al problema o no se identifica, porque a veces cursa de manera muy solapada, muy asintomática, puede culminar en la llamada cirrosis hepática, que es la fase como el camino final común a todos los problemas hepáticos y que finalmente lleva pues una serie de consecuencias donde se pierde la función del hígado y aparecen pues una serie de síntomas y signos que en ocasiones pues son muy dramáticos y que, como les decía antes, pues hace necesario un trasplante hepático, cosa que siempre queremos evitar identificando precozmente los problemas. Ahora, doctor, ¿se pudiese considerar una cirrosis hepática como un cáncer parecido? No, la cirrosis hepática es este estado de cicatrización máxima al cual llega el hígado. El cáncer hepático se puede asentar sobre un hígado cirrótico. De hecho, el cáncer hepático primario, es decir, el que se origina en el hígado, cerca de el llamado hepatocarcinoma, en cerca de un 90 y tanto %, se origina sobre la base de un hígado que está cirrótico. Entonces, una de las consecuencias también muy negativas de la cirrosis es la aparición de cáncer hepático, pero no es un cáncer en sí mismo la cirrosis. Okay. Es una complicación el cáncer. Ok, ahora vi lo del hígado graso. Hay personas que bueno, se están preguntando, oye, pero yo tengo el hígado graso y yo no soy alcohólica. Sí, es verdad. El hígado graso tiene dos grandes causas, aunque hay otras más pequeñas o menos importantes, pero las dos causas fundamentales de la acumulación de grasa en el hígado son, uno, el alcohol, definitivamente, y la otra son los problemas metabólicos
que es ese hígado graso que aparece en personas con sobrepeso, diabéticos, que tienen problemas de la llamada resistencia insulínica, que es todo un tema que probablemente copa en buena medida nuestro ejercicio hoy en día, por todas las situaciones pues, de no cuidarse, de engordar, de no tener una dieta adecuada. Esas dos son las cosas que llevan al hígado graso. De hecho, están así que el hígado graso por problemas metabólicos, muchos lo conocen como hígado graso no alcohólico, porque si uno hace una biopsia del hígado, las dos cosas son igualitas. El hígado de un paciente con sobrepeso y diabetes, en una biopsia es prácticamente idéntico al del hígado de una persona que consume alcohol de manera excesiva. ¿Puede una persona que luce estéticamente delgada tener hígado graso? Sí, puede tenerlo uno si consume mucho alcohol, o sí, también está identificado personas delgadas que pueden tener hígado graso por problemas metabólicos. Sí, es un grupo pequeño de personas, pero sí, puede verse, lo vemos con cierta frecuencia. Ahora, ¿cuánto tiempo pasa de llevarme a este hígado que está sano hasta el cirrótico? Sí, eso depende de muchos factores que se llaman factores de riesgo o predictivos. Por ejemplo, en el caso del alcohol, ¿qué te puede llevar a hacer más rápida la progresión? Bueno, por supuesto el consumo, mientras más consumes, mayor es la posibilidad de avanzar y de avanzar más rápidamente. Depende del tipo de bebida. Ya lo mencionaron los que me precedieron, pues que las mujeres son más sensibles al consumo del alcohol, entonces una mujer puede llegar a una cirrosis hepática más rápidamente y con menores cantidades de alcohol que un hombre, y eso tiene una base fisiológica, es una cuestión totalmente conocida. Ahora, también uno sí tiene otras, y además, por ejemplo, el consumo de alcohol, la persona por mala suerte tiene hepatitis viral, hepatitis C o además de alcohol, tampoco se cuida y está muy gorda, son factores que pueden acelerar, y los periodos pueden ser tan amplios como de 10, 15 años hasta 3, 4 años, todo depende. Y el alcohol tiene una variante que es cuando el consumo es masivo, son personas que a veces pues beben regularmente y que pasan por un conflicto emocional, por ejemplo, y empiezan a beber excesivamente de la noche a la mañana. Ahí la progresión se acelera en semanas, inclusive, pudiendo caer en un estado de lo que se llama insuficiencia hepática debido a una entidad que se llama hepatitis alcohólica, que son variantes de la cirrosis. O sea, que es como que ver todo lo que pasó en 15 años en pocas semanas. Pero eso estamos hablando de personas que, bueno, pueden beberse, qué sé yo, 2, 3 botellas de whisky diarias, que lo hay, lamentablemente, ¿no? Sí. Estamos conversando con el doctor Roberto León, médico hepatólogo gastroenterólogo. Y vamos rápidamente con unas estadísticas que usted nos ha proporcionado, doctor. Aquí está. Sí, esto es producto del trabajo pues, en varios hospitales e instituciones privadas por muchos años. Y vemos, por ejemplo, aquí que de todos los pacientes que vemos, que ven las consultas, de 2.000 y tantos cirróticos que hemos identificado, la mayor parte son debidos al consumo de alcohol, en un 32%, seguidos por la hepatitis C, que es una causa muy común, el hígado graso no alcohólico y diferentes entidades. Pero lo importante es destacar que el alcohol es la causa más importante de cirrosis en nuestro medio. Okay. Y hay otra más. Vamos a ver la segunda lámina. El hepatocarcinoma es el cáncer que se origina primariamente en el hígado y que en el más del 90% se origina en pacientes que tienen cirrosis. Entonces, cuando estudiamos de ese grupo de pacientes que tuvo cáncer hepático, cuáles tenían como base la cirrosis hepática por alcohol, fíjate que predomina el alcohol, eso sí, muy cercano a la hepatitis C, o inclusive en muchos casos coexistiendo las dos, hepatitis C y alcohol. Entonces, esto resalta pues el efecto tan nocivo que tiene el consumo excesivo de alcohol sobre el hígado. Bueno, estas cifras son determinantes con el tema del alcohol. Fíjese que usted me comentaba, ¿yo me puedo curar con una pastillita para dejar de ser alcohólica? No, bueno, ni de la parte, digamos, de abstinencia, dependencia, no hay un medicamento. A veces los psicólogos o psiquiatras en fases, por ejemplo, de abstinencia aguda, lo que se llama el delirium tremens, etcétera, se apoyan en algunos medicamentos que son paliativos para mejorar los síntomas. Igual uno, con el tema del hígado, pues por supuesto ofrece tratamientos para tratar complicaciones. Pero el problema no se va a resolver hasta que la persona deje de beber. Eso es lo fundamental. Y no existen protectores hepáticos, eso es un mito, no hay un medicamento, una pastilla, una hierba o un medicamento herbario que proteja de esto. Mucha gente piensa que si se toma X pastilla antes y bebe no va a pasar nada, cosa que obviamente no es cierta. Entonces,
consumo de alcohol siempre muy moderado, social, sin excederse. Y si lamentablemente usted tiene un problema hepático por alcohol o inclusive un problema hepático que no sea por alcohol, se debe omitir el alcohol porque el alcohol siempre es un cofactor que va a acelerar el problema hepático que sea de otra índole, de otra naturaleza. Ahora, se daña principalmente el hígado, pero ¿cuáles son los otros órganos que están por allí que también pueden ser por vulnerables? supuesto, en el área de uno, el páncreas, por ejemplo, es un órgano que se afecta con regularidad, con frecuencia. Hay pancreatitis con todas las complicaciones que pueden existir. El corazón puede sufrir, puede haber lo que se llama una miocarditis alcohólica. El cerebro, aparte de todo el tema que tiene que ver con la adicción, muchas personas que beben en exceso no ingieren vitamina B, por ejemplo, y desarrollan formas de problemas cerebrales que se llaman encefalopatías carenciales, de Wernicke, de Korsakoff, que pueden dejarlo, digamos, neurológicamente afectado en el largo plazo. O sea, por supuesto el hígado como que es el órgano que más visiblemente se afecta, pero otros órganos del cuerpo pues no escapan a sus efectos nocivos cuando se ingiere en exceso, ¿no? Ahora, ¿cómo se siente una persona que tiene una cirrosis hepática? ¿Cuáles son esos síntomas? Sí, bueno, el síntoma, hay múltiples síntomas. Un síntoma puede ser, por ejemplo, la ictericia, es verse amarillo, puede haber retención de líquidos, entonces la persona nota que sus piernas están hinchadas, que el abdomen protruye mucho, eso se llama ascitis, también por acumulación de líquido dentro del abdomen. Sus seres cercanos pueden ver, por ejemplo, que empiezan a haber alteraciones del estado mental, que se llaman que se conocen como encefalopatía hepática. O bueno, en casos mucho más avanzados, pues puede haber un cuadro que se llama sangrado por varices en el esófago, que es algo muy dramático, la persona vomita sangre y bueno, es un evento pues que definitivamente puede hacer que la persona muera si no se trata apropiadamente. Entonces, hay muchas cosas que pueden ocurrir pues en esos son ya los síntomas muy avanzados y que a veces, inclusive es algo interesante, el trasplante hepático siempre ha sido considerado la opción para el tratamiento de personas con problemas hepáticos a las cuales no se le puede ofrecer un tratamiento curativo. Pero en el alcohol, inclusive en los centros de trasplante más avanzados del mundo, se le exige a la persona 6 meses de abstinencia para poderlo trasplantar. ¿Por qué? Porque si tú trasplantas a alguien que está en plena consumo de alcohol y le pones un hígado nuevo, un recurso tan valioso que generalmente viene de un donante, etcétera, se puede perder y una persona tal vez que lo va a dañar también. Exacto, entonces en eso inclusive hasta qué punto es importante lograr la abstinencia y cómo en caso de cirrosis hepática por alcohol, inclusive si tú tienes quien te done el órgano o cómo conseguirlo, probablemente en buena ley no te permitan hasta que tú demuestres objetivamente, y hay maneras objetivas de demostrar la abstinencia. Ahora, hay enfermedades silenciosas. ¿La cirrosis hepática es silenciosa o puede haber algún síntoma que me diga, no, tengo que ya? La cirrosis hepática puede estar presente sin tener síntomas y uno tiene maneras a través de exámenes de sangre, ecosonografía, un método novedoso que se llama elastografía, saber en qué fase se encuentra un paciente, y muchos pacientes no tienen ningún síntoma y cuando uno los estudia ya tienen cirrosis. Entonces lo importante es identificar la causa, que hoy en día, gracias a Dios, la mayor parte de las enfermedades hepáticas tienen una causa reconocible, y actuar sobre ella, y por lo menos limitando el daño o incluso en algunos casos logrando revertirlo de manera parcial. Bien, aquí Meleida le pregunta, ¿qué pasa cuando da dengue hemorrágico en el hígado? Con el tema de las transaminasas, aprovechando que está el... Sí, bueno, el dengue sí es una infección viral que en algunos casos puede producir un compromiso hepático y pues, se pudiera llamar una hepatitis por dengue. Ahí las transaminasas, que son los marcadores de problemas hepáticos, pueden subir en grados variables y bueno, ahora en sí misma la hepatitis por dengue rara vez es grave. Muchas veces lo grave del dengue es los problemas de coagulación, de plaquetas, de sangrado. No es común que la hepatitis en sí misma sea un problema grave, pero sí es lo que se llama un toque de la enfermedad en un órgano, ¿no? Okay. ¿Se enferma más rápido la mujer que el hombre? ¿En qué casos? En el caso de la cirrosis. La cirrosis por alcohol, bueno, primero hay causas de enfermedad hepática típicas de mujeres, por ejemplo la hepatitis autoinmune, que es una enfermedad inmunológica, es mucho más común en mujeres y esto viene determinado genéticamente. Pero en el caso del alcohol, las mujeres, su sistema de metabolismo del alcohol es menor que el del hombre. Hay una enzima que se llama la alcohol deshidrogenasa que está en el estómago, que es responsable de la mayor parte de los casos de eliminar ese exceso de alcohol. Las mujeres la expresan menos que los hombres. Entonces una mujer con mucho menos cantidad de alcohol puede evolucionar a la cirrosis hepática que un hombre. Y eso es una realidad y
y es muy ya, es un tema claro, pues. Un comentario, dicen que la mujer se rasca más rápido que el hombre. Sí, es la misma explicación. Tiene la enzima en menor cantidad y no es capaz de metabolizar el alcohol tan rápido como el hombre. Sí. Bueno, hay algunas mujeres que uno dice, oye, Claro, que le porque dicen, tú tomas como un hombre. Porque desarrollan tolerancia, que es un efecto a largo plazo y que es un síntoma alarmante. Cuando tú ves que bebes y cada vez necesitas más alcohol para rascarte, significa que estás desarrollando tolerancia y eso es un signo indirecto ya que estás cayendo, como lo mencionaron las personas que me precedieron, en alcoholismo, ¿no? Buenos días, sufro de oestenosis pancreática. Esteatosis, ¿será? Puede ser, a lo mejor lo escribió mal, puede ser. Sí, está mal, pero seguramente se refiere a lo que usted dice. Esteatosis es grasa, es la palabra médica para grasa y a veces el páncreas también puede acumulársele grasa, más comúnmente también en los problemas metabólicos, diabetes, prediabetes, resistencia a insulina. Eso generalmente lo vemos en el ecosonograma que se puede practicar por múltiples razones y sí, definitivamente pues un problema que hay que estudiar, pues, ¿no?